Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos aquí en Palacio Nacional, Salón Tesorería. Buenas tardes a todas y todos en casa. Hoy es sábado 3 de octubre del 2020 y estamos en Palacio Nacional en la conferencia de prensa para informar puntualmente a todas y todos sobre la epidemia de COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy estaré solamente yo, presentaré el informe técnico y después unas recomendaciones sobre un tema muy específico. Entonces vamos a empezar con el informe técnico. Hoy es el día 126 de la nueva normalidad, periodo posterior a la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la que la característica particular entre la Jornada Nacional de Sana Distancia y la nueva normalidad es el semáforo de riesgo epidémico y la estimación de los riesgos en cada estado y que se fueran recuperando las actividades sociales y económicas. Esta es la conferencia de prensa vespertina número 216 y vamos a empezar con los datos sobre la epidemia de coronavirus en nuestro país. Hasta la fecha hemos estudiado a un total de 1.997.375 personas en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No a todas se les ha tomado una muestra de laboratorio, pero de todos los que se han estudiado con una prueba de laboratorio, se han confirmado hasta el momento un total de 757.953 personas enfermas con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2. También a 913.370 personas con una prueba negativa lastimosamente hemos confirmado a un total de 78.880 personas que perdieron la vida y se les hizo una prueba y resultó positiva al virus SARS-CoV-2. Recordemos que los análisis de exceso de mortalidad es diferente, no solamente son estas cifras, es una cifra diferente, es una cifra mayor. Todas las epidemias siempre vienen acompañadas de un exceso en la carga de la morbilidad, las personas que se enferman, y de la mortalidad, las personas que lamentablemente pierden la vida. Actualmente la positividad a la semana 38 es del 40%, se incrementa un poco con respecto a lo que habíamos visto en semanas anteriores, pero seguimos también con cifras totales de personas sospechosas, también con visiones a ir más a la baja. La siguiente, por favor. Un total de casos estimados de los que no se les ha tomado muestra o los que están aún pendientes de recibir un resultado, tenemos 899.742 casos, de los cuales el 5%, que son 47.000 personas, son los estimados de la epidemia activa. Son las personas que actualmente están enfermas y que es este periodo de los últimos 14 días. También las defunciones estimadas están en 92.180 personas y afortunadamente, gracias al trabajo de todas y todos como sociedad y como Sistema Nacional de Salud, tenemos un total de 545.530 personas recuperadas.
La ocupación hospitalaria, como hemos observado ya durante muchas semanas, está a la baja. Actualmente hay una ocupación del 27% a nivel nacional de las camas sin ventilador destinadas a la infección respiratoria aguda grave. Actualmente los tres primeros lugares en ocupación son Nuevo León, Nayarit y Colima, y solamente Nuevo León tiene una ocupación superior al 50%, como pueden observar, 54% de camas sin ventilador que están ocupadas. Sobre las camas disponibles pero con ventilador, tenemos una ocupación del 22%, o sea, 78% de disponibilidad. Es Colima, la Ciudad de México y Nuevo León las tres entidades federativas con mayor ocupación sobre camas con ventilador, que son las personas que requieren de cuidados críticos. De un total de 10.357, tenemos ocupadas 2.324 camas. ¿Qué sigue? Ahora en 15 días hay una jornada electoral. Hay elecciones este año. La siguiente, por favor. Las elecciones son en Coahuila y en Hidalgo y serán dentro de 2 semanas, en 15 días, el domingo 18 de octubre. Para poder salir a votar tranquilamente, pues las medidas son las que hemos estado platicando todos los días aquí que ha habido conferencia de prensa. Mantener una sana distancia en la fila cuando vayamos a ir a votar. Usar correctamente el cubrebocas, llevar nuestras manos limpias. También las casillas tendrán a disposición de toda la gente gel antibacterial, pero de cualquier forma hay que llevar nosotros nuestras manos limpias. No hay que llevar a nuestros hijos o hijas a votar a menos que sea necesario. ¿Y a qué se refiere a menos que sea necesario? Las personas, hombres y mujeres que viven, que tienen hijos o hijas que pueden vivir con alguna discapacidad y que dependen de estar al 100% de su tiempo con ellas o con ellos, pueden acudir a votar con sus hijos o hijas. Hay que respetarles ese derecho. Ellas y ellos sabrán también cómo cuidar a sus hijas e hijos, y hay que darles todo el apoyo requerido en la casilla. Hablando de la casilla, pero fuera de la casilla, hay que darles todo nuestro apoyo también en los supermercados o en cualquier lugar en donde se requiera de un apoyo extraordinario para las personas que viven con discapacidad o cuyos hijos viven con alguna discapacidad. Hay que tener paciencia, hay que ver si la fila es muy larga, regresar en otro momento de la jornada electoral, tener paciencia, y sobre todo hay que acudir como ciudadanos a ejercer nuestro derecho al voto. Finalmente, pues ya estamos en octubre y hay que vacunarnos contra la influenza. Que no se nos pase, ya están las vacunas disponibles en las unidades de salud de todo el sistema. Los grupos de riesgo son las personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, los niños entre los 6 meses, niños y niñas entre 6 meses y 4 años cumplidos, es decir, a partir de los 5 años ya no se les aplica la vacuna. Mujeres embarazadas, personas que vivan con alguna enfermedad que les haga poder tener algún cuadro grave de influenza, también como lo hemos hablado aquí con el coronavirus, las personas que viven con cáncer, con VIH o con alguna otra enfermedad de ese estilo, de ese tipo, que les disminuya su sistema inmunológico y que les pueda hacer que tengan un cuadro más grave de influenza también. La vacuna no enferma. La vacuna no enferma, hay que ir a aplicarnos nuestra vacuna si formamos parte de estos grupos prioritarios a los que se les otorga la vacunación contra influenza en el Sistema Nacional de Salud. La vacuna está hecha
de partículas del virus, entonces no puede generar la enfermedad. Si uno, después de aplicarse la vacuna, enferma, es porque ya estaba probable, lo más probable es que ya estuviera en periodo de incubación de alguna enfermedad. Puede ser también la propia influenza, pero puede ser cualquier otro virus respiratorio que nos esté atacando en ese momento y que casualmente, no causalmente, sino casualmente, al momento de la aplicación, algunos días después, se inicia la sintomatología de alguna otra enfermedad. Muchas gracias. Bien, son las 19:10. Tenemos un poquito de tiempo para hacer las preguntas que todos ustedes quieran. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, Arturo Contreras, de Pie Página. Por redes sociales nos hacen una pregunta sobre el efecto y las precauciones que hay que tener sobre las mascarillas, los cubrebocas, que tienen una válvula de aire en un lado. La OMS emitió un comunicado en el que decía que no podían ser muy seguras, ¿no? Entonces, pues si nos pudieran recomendar o recordar cuáles son las recomendaciones al respecto de estas mascarillas con válvula, ¿no? Si presentan algún riesgo o alguna debilidad en cuanto a la protección que pueden brindar a esas otras personas. Y de momento nada más. Muchas gracias. En realidad, estas, si no me equivoco, son las mascarillas que también algunas personas han denominado como las egoístas, ¿no? Porque protegen a la hora de ingresar, pero a la hora de sacar el aire lo sacan sin tanto, o sea, sin filtrar, pues. Entonces, en realidad, si son esas, pues en realidad estamos queriendo protegernos a nosotros, pero a los demás no. Y si estamos enfermos, el chiste de esta barrera es que si yo estoy enfermo y aún no me doy cuenta, al usar la barrera, yo lo que estoy haciendo es proteger a los demás. Entonces, si esta válvula no permite eso, entonces esas mascarillas no son útiles para lo que se está diseñado el cubrebocas y para lo que queremos que haga el propio cubrebocas. Entonces, la verdad es que pues un cubrebocas normal nos sirve para proteger sobre todo a los demás en caso de que yo, si estoy ahorita en periodo de incubación y en estos 2 días antes de iniciar sintomatología, que es cuando se pudiera contagiar a otras personas si no tenemos los cuidados. Pero también creo que es importante mencionar lo que también dice la OMS al respecto de el uso de las mascarillas o cubrebocas. Solas no sirven. Ninguna medida sirve solita, ni lavarnos las manos nada más, ni el estornudo de etiqueta nada más, ni el cubrebocas nada más, sino hay que usarlo todo, hay que hacerlo todo en conjunto como las medidas básicas de prevención, sobre todo en estos tiempos. Buenas tardes, doctor Rubén Fieital de Canal 11. En Madrid, España, llevan el segundo día de confinamiento, que será por 15 días, que pueden ser prorrogables ante la ola de rebrotes. Aquí en México se tiene contemplado un escenario así a nivel local, regional, ante una posible ola de rebrotes. Gracias. Muchas gracias por su pregunta bastante importante. El semáforo de riesgo epidémico para eso está diseñado, para ir viendo, o sea, no es el semáforo no es nada más, ya regresamos ya estamos en naranja, ahora sigue el amarillo, no. O sea, y ya lo vimos anteriormente, hubo estados que estuvieron en amarillo y regresaron a naranja. Entonces, en realidad, sí lo tenemos contemplado,
pero sobre todo lo tenemos contemplado desde esa perspectiva. O sea, es la estimación de los riesgos para decirle y para platicar con gobiernos locales cuando se regrese a un color de mayor riesgo. Son los gobiernos estatales los que han realizado diferentes acciones para volver a apretar un poquito las actividades sociales y económicas, dado que lo que estaríamos observando es un incremento en estos indicadores, y en realidad, pues, como ustedes lo han visto aquí, el semáforo lo que ve, lo que estima es la curva epidémica, si va para abajo, si va para arriba, la positividad, la ocupación hospitalaria. Entonces, el hecho de que nosotros estemos estimando este riesgo con una cantidad importante, que son 10 indicadores diferentes, si los 10 indicadores se van moviendo para incrementar, pues el riesgo va a incrementar, y entonces se tienen que disminuir las medidas, las actividades sociales y económicas. Lo menos deseable es llegar de nuevo al rojo, pero llegar al rojo significaría de nuevo estar en las condiciones que teníamos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Puede pasar? Pues yo creo que sí puede pasar. Lo que afortunadamente todos sabemos y conocemos es que lo tenemos todo en nuestras manos como sociedad, ¿no? Lavarnos las manos, mantener nuestra sana distancia, usar nuestro cubrebocas, estar al pendiente de nuestra salud, y a los primeros síntomas de enfermedad respiratoria, no salir de casa, no ir a trabajar, quedarse en casa. Si uno pertenece a uno de los grupos de mayor riesgo, acudir a recibir atención médica. Si uno no pertenece a esos grupos, estar al pendiente de los signos de alarma, pero estar en casa sin salir a diseminar el virus, porque luego eso es lo que provocan algunas cuestiones de sentimiento de seguridad falso, que pueden ser inclusive los propios cubrebocas. Si yo me siento seguro con el cubrebocas y dicen que el cubrebocas va a parar mi saliva con el virus, entonces no hay problema, ¿puedo salir? No. Si uno está enfermo, quédese en casa. Buenas noches, doctor Cortés. Una pregunta al respecto de lo siguiente. Usted maneja muy bien el tema de los semáforos. Yo quiero preguntarle dos cosas. La primera, la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, ya comentó que vamos a continuar el semáforo naranja, al menos esta semana. Sé que el semáforo viene hasta el día viernes. Sin embargo, toda la expectativa indica que va por ese camino en la Ciudad de México. Sin embargo, ha habido comentarios en diversos medios de que hay posibilidades de que 16 estados pasen a semáforo verde. ¿Es una expectativa o una especulación? Yo quisiera ver si es posible que usted nos pudiera ampliar esa parte, no la información exacta, ¿verdad? Pero ¿qué perspectiva hay de esa posibilidad? Particularmente, mi punto de vista es de que sí es complicado que se pueda pasar de manera muy radical de parte de cualquier estado a un semáforo verde. En la Ciudad de México, yo lo que he observado, yo soy ciudadano de la Ciudad de México y observo que hay un gran descuido. Ahorita, con todos los bloqueos que hay aquí para entrar al Zócalo, es muy difícil entrar. Sin embargo, se entra por la parte de atrás, la parte de Correo Mayor, por la zona de la Merced. Si usted lo recorría, yo me sorprendí, usted sorprendería igualmente. Hay una cantidad increíble, le comentaba yo a Sofi, de gente, de comerciantes, sin cubrebocas, de manera descuidada y todo eso. ¿Esta expectativa cree que puede ayudar para poder transitar a una etapa mejor de semáforo? Mira, en realidad decir van a ser 16 a partir de X semana no es factible, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es, con la información que todas las y los profesionales de la salud, de la epidemiología en nuestro país, a los que les damos las gracias por su extraordinario trabajo, analizamos esa información, generamos los 10 indicadores y vemos qué calificación tienen
no es una evaluación a los gobiernos de los estados, es una estimación de cuál es el riesgo, pero pues, todo es más fácil cuando uno lo transforma en números, ¿no? Hay algunos estados que están en 10 o 12 puntos, ¿sí? Si esos estados continúan con esa trayectoria a la baja y en la siguiente estimación reducen 3 o 4 de sus indicadores, pasarán al semáforo verde. Hay que recordar que el verde es de 0 a 8 puntos, ¿no? Y luego el amarillo es hasta 15 y luego de 16 a 32 es naranja. Es el más amplio, es un amortiguador importante, y no solo los y las titulares de gobiernos estatales se fijan en qué color están, sino en el número también, porque no es lo mismo estar en naranja con 21 puntos que estar en naranja con 30, ¿sí? Porque 2 puntitos más y se llegaría al rojo. Entonces, no se puede, lo que sí es muy poco probable, es prácticamente imposible transitar, brincarse un color, ¿sí? Si por eso lo hacemos también semana con semana, y por eso se va viendo poco a poco el descenso en los puntos y en las curvas. La Ciudad de México, dadas sus características de densidad de población, ha sido más difícil mantener la velocidad de disminución en la velocidad de transmisión, pues, del virus, en reducir la curva epidémica. Es mucho más difícil. También porque aquí un pequeño cambio en un porcentaje de movilidad moviliza probablemente lo que equivale a una pequeña ciudad en algún otro de nuestros bellos estados, y a lo mejor un incremento, es más, regresar a la normalidad de nuestra Ciudad de México es mover probablemente a un país completo de algún otro continente, ¿no? Es una ciudad muy complicada, muy difícil. La doctora Sheinbaum y su extraordinario equipo han hecho todo lo necesario para mantener a la población informada sobre cómo debemos de actuar en esta nueva normalidad. Lo que esperamos es que las personas sigan escuchando, y que todas estas personas que están trabajando acá, comerciantes, y que interactúan de cerca con otras personas, pues que utilicen estas barreras, como puede ser el cubrebocas y el resto de medidas básicas de prevención, para que nos ayuden a seguir disminuyendo la curva epidémica en la Ciudad de México y a disminuir los indicadores para poder transitar al semáforo amarillo, que es lo deseable al momento en la Ciudad de México. Aprovechando que podemos hacer una segunda ronda de preguntas. Hoy en la tarde el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que no se apresuraría el regreso a las clases en ninguna entidad que esté en semáforo verde. Actualmente solo está Campeche. Igual hace una semana el secretario dijo que se haría como bajo ciertas medidas. Entonces, la duda es si la Secretaría de Salud Federal está en coordinación con las secretarías estatales de educación para generar algún tipo de plan de regreso a clases, si están asesorando o llevando algún proceso. Y en otra pregunta, nos comunica un lector de Guerrero, del estado de Acapulco, que él ha estado haciendo atención médica vía telefónica con varios de sus pacientes. Aquí en la Ciudad de México existe este sistema de acompañamiento telefónico y asesoramiento incluso por un médico sobre los síntomas de COVID, pero en otros estados no. Entonces empiezan a haber este tipo de iniciativas ciudadanas. No sé si habría como alguna manera de recogerlas y de apropiarse de ellas para brindar un servicio mucho más amplio que llegue a la gente. Lo pregunto un poco porque hay muchas personas que están dejando de ir a los hospitales, no solo a atenderse de COVID, sino a atender otros males normales, bueno, otros males que ya traían de antes, no son normales,
por miedo a infectarse de COVID. Entonces la gente está dejando de ir a los hospitales. No sé si hay algún plan para acercarse a la gente o cómo atender esta situación. Sí, mira, la telemedicina es vital ahorita, ¿no? Tener números telefónicos disponibles para brindar asesoría y decirle a las personas, usted está lo más probable teniendo un cuadro más grave, hay que acudir a una unidad. Todos los estados tienen un número telefónico, está en nuestro sitio de coronavirus, hay una pestaña que dice contacto, y ahí en contacto se despliegan los números de las 32 entidades federativas y del IMSS, del ISSSTE y de Pemex para que puedan asesorarse ahí. El Estado de Puebla, por ejemplo, también tiene nos presentó en una visita que tuvimos una extraordinaria iniciativa de telemedicina para atención de COVID, para inclusive asesorar a las personas profesionales de la medicina, teniendo especialistas a distancia que pueden asesorar cómo atender a otras personas. Nosotros, como ya lo han visto ustedes, estamos totalmente abiertos a este tipo también de propuestas. En la Dirección General de Promoción de la Salud y en general en toda la subsecretaría estamos abiertos para recibir propuestas e iniciativas ciudadanas que puedan servir para mejorar la atención de la epidemia. Sobre el regreso a clases, efectivamente no se va a regresar en este momento ni en Campeche, pues que está ya en verde. Estamos en pláticas constantes, tanto con el secretario Moctezuma y su equipo, como con las personas titulares de los gobiernos estatales y de las secretarías estatales de salud. Inclusive hace unos días tuvimos una con el gobierno de Campeche para ver cómo iba a ser este proceso. Ahora que ellos están en semáforo verde, iniciarían el proceso de la revisión de las escuelas, que estén en condiciones, empezar a convocar a padres de familia para trabajar en conjunto. Esto es muy importante porque nosotros como padres de familia somos y debemos colaborar, somos corresponsables y debemos colaborar con nuestras escuelas, independientemente de si son públicas o privadas, debemos de colaborar con ellas, y el plan y los planes estatales están listos para empezar a llevarse a cabo y poder regresar a las aulas pronto, aunque como bien lo ha comentado el secretario Moctezuma, no es algo que se va a apresurar, sino vamos a seguir estimando el riesgo en todos los estados, en todas las entidades federativas, y una vez que se mantenga durante varias semanas en verde, entonces se podrá pensar ahora sí en el regreso a clases. Mientras tanto, el plan y la revisión de las escuelas para que estén en condiciones para recibir a los niños y niñas. Canal 11. Doctor, en la semana el secretario de Hacienda compareció ante los diputados y ahí informó que el próximo 9 de octubre se dará el primer adelanto para las vacunas de 4.200 millones de pesos. Él explicaba un poco cómo era este proceso de las vacunas, los portafolios, los convenios internacionales que se tienen con dos países, con dos farmacéuticas internacionales, e incluso explicaba un poco cómo va a ser el proceso ante pues lo que se espera que esté la vacuna disponible para el primer trimestre de 2021. Entonces explicaba un poco cómo sería el proceso de distribución y a quiénes se les aplicaría esta vacuna primero. ¿Podría usted ahondar un poco más en este tema, por favor? Con muchísimo gusto. La vacunación me parece que es la
estrategia que más deseamos actualmente para la epidemia de coronavirus. De hecho, las vacunas y la vacunación son la segunda estrategia más importante en la historia de la humanidad para reducir la morbilidad y la mortalidad, o sea, el número de personas enfermas y el número de muertes. La estrategia número 1 es el agua potable y el saneamiento básico en general. Entonces, la vacuna contra COVID, sí se espera que probablemente en el primer trimestre del año 2021 ya se tenga disponible. Se ha platicado con diversos laboratorios y se firmó el acuerdo de COVAX para un número bastante importante ya de dosis con esta iniciativa COVAX. Para poder acceder a esta vacuna. Se tiene el presupuesto, afortunadamente, como ya lo comentó el secretario de Hacienda, y la distribución, la verdad es que tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación en el mundo. Tenemos una muy buena experiencia en todo el Sistema Nacional de Salud para la distribución correcta de las vacunas. Digo correcta porque se debe mantener la cadena de frío, como se mantiene ahorita la cadena de frío para la distribución de las vacunas contra influenza. Lo deseable en todo el mundo probablemente sería lo que todos quisiéramos es vacunarnos todos, ¿no? Pero hay que entender que los recursos son escasos, y no solo los recursos económicos para adquirir las vacunas, los recursos para fabricar las vacunas. O sea, no hay posibilidad alguna de que los laboratorios productores de vacunas pudieran producir 7,000 millones de dosis para la misma cantidad de personas en todo el mundo. Entonces, lo que aquí en México se hizo fue generar un grupo de expertos de vacunación y tener definidos los grupos de riesgo para vacunar particularmente a estos grupos principalmente o primordialmente. Si no me equivoco, se está esperando o estamos esperando a que haya en México 50 millones de vacunas disponibles de coronavirus de SARS-CoV-2 para aplicar a la población. Entonces, me parece que la información con la que contamos es que habrá vacuna por lo menos para quienes pertenecen a estos grupos de riesgo, que son personas adultas mayores y las personas que vivan con alguna condición de vida que les haga presentar un cuadro más grave de COVID-19. Para que el personal médico y de salud sean los primeros en recibir la vacuna, ¿no? Perdón, no, es que el cubrebocas y la... De hecho, hay un acuerdo internacional para que médicos, personal de salud sean los primeros en recibir la vacuna, tomando en cuenta que ellos están en primera línea en el combate al COVID. Es correcto, igual que con influenza, que empezamos vacunando a todo el personal de salud, y ya entonces a partir de el pasado 1 de octubre se lanzó la jornada de vacunación para toda la población, pero ya se había empezado también a proteger al personal de salud que está ahí en la línea de combate al COVID, ahora a la COVID y la influenza. Entonces ya al menos están protegidos con la vacuna contra influenza, que también para lo que sirve la vacunación contra influenza es para disminuir el riesgo de complicaciones y de muerte. Adelante, como quiera. La última y nos vamos. Durante la última semana, desde el 19 de septiembre hasta ayer 2 de octubre, hoy es 3, ¿verdad? Sí.
Hemos visto una serie de marchas en la Ciudad de México bastante fuertes o bastante constantes, ¿no? Al menos una marcha cada tercer día. Preguntar si esto no tiene algún efecto en la contención de la epidemia, o si la concentración de personas tan concurrida y tan seguida podría tener algún efecto en la curva de la ciudad. No lo sé. Definitivamente sí. O sea, que las personas se congreguen, se junten a menos de este 1.5 metros de distancia y sin barreras físicas como el cubrebocas, incrementa radicalmente el riesgo de que si una sola persona estuviera enferma o en este periodo de 2 días antes y que estuviera ahí marchando, exigiendo lo que se tenga que exigir, que también es totalmente correcto, exigir nuestros derechos, pero como también lo hemos comentado, si en estas manifestaciones lo que regularmente se hace, además de juntarse, es gritar las consignas o la porra o lo que sea que se esté haciendo. A la hora de gritar emitimos más cantidad de saliva y de aerosoles, y entonces si vamos caminando y yo grito, pues le va a caer al compañerito que esté atrás, sobre todo si no se guarda esa distancia mínima y no se tiene el medio físico como barrera, como es el cubrebocas. Entonces, en realidad, sí puede tener un efecto negativo en cuanto a un incremento en el número de casos. Como podemos recordar, uno de los brotes que sí se identificó perfectamente fue en el mercado, ¿no? Y entonces ahí es en donde, si la gente se congrega mucho, pues se incrementa el riesgo de estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, en realidad, sí pudiera tener un efecto negativo. Esto no es un llamado a dejar de hacer marchas, pero de hacerlo cuando sea más seguro, ¿sí? Y de tener la necesidad de hacerlo, pues hacerlo también con ciertas medidas, como que las personas usen el cubreboca, estén un poquito más dispersos las personas y que no se congreguen tanto, ¿no? Pero definitivamente la exigencia de nuestros derechos siempre será bien recibida. Adelante, por favor. Sí. Bueno, así. Doctor Cortés, una pregunta. ¿Nos podría emplear usted, por favor, la información acerca de la vacuna de influenza? Empezó el día 1 de octubre, lo inició aquí el doctor Gatell junto con el maestro Zoe Robledo y después nosotros para vacunarnos. Hay dudas de mucha gente al respecto de si es necesario vacunarse en esta etapa que hay COVID y todo eso. ¿Qué tanto puede ayudar presente para la población el hecho de, yo estoy convencido, pero sí sería bueno una información médica de alguien responsable de este tema, ampliar esta información para convencer a la población de que sí es necesario vacunarse contra la influenza? Con todo gusto. Mira, ambos virus van a convivir. Ambos virus pueden infectar a la misma persona. Pueden tener, así como hemos visto y aquí hemos presentado los casos de COVID dengue, ¿sí? También puede haber COVID flu, COVID influenza. Entonces, es importante vacunarse. ¿Por qué? Sobre todo porque a quienes se les está llevando la vacuna son a las personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y de morir. Esto, si tenemos el riesgo de presentar las dos enfermedades y tenemos la posibilidad de tener al menos una de las vacunas, pues hay que aplicarla.
hay que aplicarla porque hay que protegerse. Eso es lo correcto. Hay que protegerse también uno, ¿no? Si yo como médico trabajara en un hospital que además atiende COVID y estoy ahí en la línea de batalla exponiéndome al SARS-CoV-2, también me estoy exponiendo a la influenza. ¿Sí? Cuando empiece a incrementar la actividad del virus de influenza, así como se ve cada año en estas épocas, estas personas profesionales de la salud ya no solo van a estar en riesgo de estar por estar atendiendo a las personas con coronavirus, sino también con influenza. Y es lo mismo para toda la población. Si yo fuera una persona que vive con diabetes y me ofrecen la vacuna contra influenza, pues al menos tengo esa protección que me va a disminuir radicalmente el riesgo de complicarme de influenza. No me va a ayudar para el coronavirus, definitivamente no lo va a hacer. La vacuna contra influenza solo protege contra la influenza, pero sí nos va a proteger al menos de una de las dos enfermedades de las que por mis características personales puedo yo complicarme y fallecer, o sea, porque tengo un riesgo mayor de complicarme y fallecer si soy una persona que vive con obesidad, si soy una persona que vive con cáncer, con VIH, o con diabetes, o si soy una persona adulta mayor. Entonces sí es un llamado a vacunarnos, y además vacunarnos contra la influenza hay que hacerlo lo más pronto posible, ¿sí? Porque conforme pasan las semanas y los meses, pues se va incrementando el riesgo, la actividad del virus, el riesgo de enfermarnos, y entonces para cuando nos apliquen la vacuna ya podemos estar en periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, si ya está disponible, hay que acudir al centro de salud a aplicarse la vacuna, sobre todo si usted es una persona adulta mayor, si usted es una mujer embarazada, si usted es padre o madre de una niña o niño menor de 5 años, o sea, entre los 6 meses y los 4 años y 11 meses y 29 días. Hay que acudir a vacunarse. Si usted es una persona que está luchando contra el cáncer, vaya y aplíquese su vacuna. La vacuna no le va a enfermar, la vacuna le va a proteger, porque el cáncer es una enfermedad que disminuye el sistema inmunológico, lo tiene deprimido. Los tratamientos contra el cáncer lo deprimen todavía más, y entonces hay que protegerse contra este tipo de enfermedades. Entonces, si usted es una persona que hoy está en su casa y cumple con estas características, vaya al centro de salud y aplíquese su vacuna contra la influenza. Hay que recordar que los y las niñas que acaban de cumplir 6 meses ya se la pueden aplicar, y de hecho, si es la primera vez que se les vacuna, se vacuna a los 6 meses y luego se les vuelve a vacunar a los 7 meses, o sea, un mes después de aplicarse la primer dosis a niñas y niños a partir de los 6 meses. Adelante, aquí. Diferenciación entre los sospechosos, ¿no? Los sospechosos con opción para confirmarse y los sospechosos con opción para no confirmarse, o que estaban esperando un resultado de confirmatorio. Si nos pudieran aclarar de nuevo esta diferencia que hicieron en el cambio de la presentación estadística. Sí, con todo gusto. El sistema de vigilancia epidemiológica Centinela siempre contempló una diferencia entre las personas que presentan un caso grave y las personas que presentan un caso leve. Entonces, a las personas que presentan caso grave, a todas hay que tomarle muestra, a todas. Y las personas que presentan un caso leve, el sistema pre-COVID nos decía tomarle muestra al 10%, solamente al 10%. Después de que entra la COVID a nuestro país,
ese fue el mismo sistema que continuamos en implementando para vigilar también ahora COVID, pero no se respetó solamente el 10%, se hizo una muestra más grande de personas también con casos leves, y entonces las personas que estamos viendo aquí son representadas por un número frío, pero cada uno de ellos es una persona. Son personas que tuvieron un caso leve y que no se les tomó muestra. No se les tomó muestra, y esto lo que sirve es para, con la positividad que vemos, a las personas que no se les tomó muestra, se les aplica esa positividad. ¿Sí? Si tenemos 10 personas sin muestra y le aplicamos el 40%, entonces esos 4 son positivos estimados, ¿sí? Para hacer esta diferencia. Por eso, inclusive, podría ser mucho menor el número de confirmaciones, y podría ser mucho mayor el número de personas que son sospechosas pero que no se les tomó muestra. Pero dado que esto es una enfermedad nueva, es una pandemia, entonces no se hizo solamente al 10%, y en realidad más bien casi es al 10% no se les tomó muestra de los casos que se tienen registrados. Es por eso ahora la diferencia. Son 19:45, si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a todas las personas en sus casas. Tengan un feliz sábado, lo que queda del sábado y domingo. Muchas gracias.